radiografía. Y después, en base a ese caso clínico, pues evaluamos cada uno de los temas que, o sea, cada uno de las partes de del tema que corresponden al tema de cada parásito para tener como una visión global de cada uno de las enfermedades que vamos a ver, ¿ok? Entonces, este primer seminario es el único en donde en un mismo caso vamos a ver varias cositas. Bueno, en el último seminario también, pero normalmente cuando les ponemos un caso clínico, ese caso clínico es netamente de una patología que no se comparte con ninguna otra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer caso clínico. ¿Lo ven en la pantalla? Sí, Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. doctora. Ok, Usted, entonces alguien que lea. Sí, doctora. Alguien que lea el caso para que todos lo vean. Mm, Motivo de consulta: escasa ganancia de Sí. peso y talla. Enfermedad actual: se trata de escolar femenino de 7 años de edad, natural y procedente de Catia, Caracas, quien es traído por la madre al control de niños sanos. Durante el interrogatorio refiere escasa ganancia pontoestatural y presentar desde hace varias semanas dolor abdominal periumbilical, en ocasiones acompañado de cólicos difusos. De igual forma, síndrome diarreico agudo intermitente desde hace 4 años, de consistencia blanda, de 1 a 2 días de duración, con 3 evacuaciones diarias cada 15 días, alternado con periodos de normalidad. Antecedentes personales: hábito intestinal 1 vez al día, de consistencia pastosa hasta hace 4 años, tratado por prolapso de rectal hace 2 años, prurito anal a predominio nocturno, estudia en escuela a mediodía y luego es cuidado en casa de vecino, donde recibe almuerzo y merienda junto con 8 niños más de la comunidad. Eh, Pica. no leo. Ok, pica geofagia y pago. No te doy más. Ok, es que no veía. Tensión Ajá. arterial, 110 sobre 60, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 17 respiraciones Pulsaciones por minuto. por pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 17 respiraciones por minuto, temperatura 36,5 grados centígrados, paciente en buenas condiciones generales, piel y mucosas pálidas y húmedas, cardiopulmonar normal, abdomen globoso, depresible, doloroso a la palpación profunda, el resto dentro de los límites normales. Para clínicos, en la hematología completa se evidencia hemoglobina en 10,1, hematocrito 30%, em, glóbulos Glo- blancos 7200, no sé qué es. Polimorfonucleares. Ok, polimorfonucleas en 31%, linfocitos 60%, eosinófilos 9% y plaquetas en 390.000. Perfecto. ¿Qué creen ustedes que tenga este paciente? buenas tardes, Bueno, doctor. ajá. No, habla si quieres tú, Eric, después. Puedo comentar. Ok, nada, tiene palidez cutáneo mucosa. Podría ser que tiene, bueno, podría ser, no tiene anemia, porque además tiene geofagia y pagofagia. Tuvo un prolaxo rectal hace unos años, entonces para mí podríamos pensar que es trichuri. Ok, Ok, ¿qué más piensa alguien más? Todo el bueno, mundo piensa que es como él dice. O sea, yo difiero un poco de mi compañero, pero un poco hablo, porque lo del prolapso es pues, un antecedente, no quita que en algún momento pudo haber tenido trichuria, pero considero que la enfermedad que se está presentando en el momento es Ascaris, Ok, Ascaris. ¿qué más piensa alguien más? O sea, a mí me llama la atención también que en los paralelos clínicos él presenta una eosinofilia en 9%, que lo normal debe ser como en 3, los eosinófilos, pues entonces está presentando una eosinofilia que también nos lo orienta más o menos para allá, para donde comenta Elani, pues una Ascaris, por ejemplo. Chévere. Discúlpeme que yo voy a intentar ver si lo puedo abrir en Microsoft para poder rayar el cuadro y poder ir viendo. Un segundo que voy a parar de grabar, de ver. 5 segundos.
No, no sé qué puso. Bueno, entonces con esto igual. A ver si con esto puedo. Dios, yo antes lo abría se me abría en Microsoft Edge, pero ya no. Doctora, cuando le dé a abrir documento, le puede dar a clic derecho y abrir con, y lo abre con Microsoft Edge o cualquier otro programa. Es que lo hice, pero solo me dice abrir y no me dice abrir con. Ahora no me lo permite. No sé qué fue lo que habré hecho con algo que no me lo permite. Y Ofrece. Déjame ver si aquí. Ofrece todos menos la que quiero. Vamos a ver si lo puedo abrir en Word y me sirve. O si no se va a ver. No, no se ve nada. Bueno, ni modo. Entonces lo vamos a tener que hacer hablándole ya. Vuelvo a compartir pantalla. Ok. doctora, yo quería agregar también que, Ajá. o sea, sospecho de Ascaris porque se comenta que el estado nutricional del paciente se empeoró. Y estos pacientes que presentan ascaridiasis pueden llegar a tener eh, anemias porque no absorben por lo menos hierro, vitamina B12, así que podrían desarrollar una anemia megaloblástica, por ejemplo, que pudiera estar ocurriendo en el paciente también. Ok. Este. Profe, disculpe, Ajá. quería añadir a lo que habían dicho antes que, bueno, estoy de acuerdo que el prolapso rectal que fue tratado hace 2 años podría ser indicio de una infección anterior con Trichuris trichuria, pero en este momento el paciente está llegando o está presentando prurito anal de predominio nocturno. Entonces eso podría orientar hacia una infección o una parasitosis por Enterobius vermicularis. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que como les dije antes, este es un caso atípico. Nosotros en el examen nunca les vamos a poner clínica de 3 parásitos simultáneamente. Hay cosas que van a coincidir, por supuesto, pero en líneas generales aquí podríamos tener fácilmente 3 diagnósticos. Entonces nos vamos a ir un cosa por cosita, o sea, punto por punto, y vamos a ir viendo como a qué parásito se asocia más y cuáles son los síntomas comunes de todas las enfermedades que vamos a ver hoy, ¿ok? Entonces, el motivo de consulta es escasa ganancia de peso y talla. ¿Puedo tener escasa ganancia de peso y talla con ascaris? ¿Con ascaridiasis? Sí, Sí, Sí. Sí, ¿Y puedo sí, tener Sí, escasa ganancia de sí, peso y sí. talla con trichuriasis? también. También, también. Sí, muy bien. ¿Puedo sí. tener escasa ganancia de peso con enterobiasis? no es lo común. No, normalmente No, exactamente, eso no no. es, no sería, No. probablemente haya gente que diga que todos cierren el micrófono después de que hablen, muchachos, porque hay uno que está haciendo eco. Ok. Sería raro, aunque algunas personas, algunos autores dicen que sí, sería muy raro que un enterobius produjera escasa ganancia de peso y talla. Ok. Entonces, de los parásitos que van para hoy, 2 de esos 3 sí podrían producir escasa ganancia de peso. Después se trata de escolar más femenino de 7 años. ¿El sexo se asocia a alguna de las enfermedades que estamos viendo hoy? Que sea mujer o hombre, o sea, que sea femenino o masculino, No. ¿me da alguna información? No, 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 ok. No. no, no. Perfecto. Entonces, en estas enfermedades que estamos viendo para hoy, el sexo no tiene mayor predisposición ni que sea femenino ni que sea masculino. Ahora, 7 años. 7 años me es indicativo de algunas de las enfermedades que vamos a ver hoy. Sí, Sí. Sí, ¿De cuáles o de cuál? Bueno, usualmente la las enterobiasis. heterobiasis son para niños más jóvenes, Pero pues ya más pequeños. Sí, enterobius suele ser de niños más chiquitos, pero igualito puede tener 7 años. Sí podría ser enterobius a los 7 años. ¿Qué más? El tríchula con el también. ascaris también.
Ascaris también se presenta en niños. Ascaris. Sí, exacto. Tanto Escolar. Ascaris como Trichuris, exacto, muy bien, son parásitos que son de personas, de niños, ¿ok? Entonces, las tres enfermedades que vienen para hoy, que son helmintos intestinales, son comunes a esta edad. Aunque ciertamente sí, si tuviera 5 años y no 7, sería aún más frecuente cualquiera de las tres enfermedades. Ok, después dice que viene de Katia. Katia es un lugar donde podemos tener predisposición a que el paciente tenga alguna de las parasitosis que vienen para hoy. Sí, Sí, doctora. ¿Por profe, por qué? el hacinamiento. Sí, No, no es por Por el, hacinamiento. ¿Cuál es el único parásito que tendría algo que ver con hacinamiento? Enterobius. Pero Ok, Enterobius vermicularis. bien, solamente serviría, pero si hablamos de enterobius vermicularis, ¿ok? En enterobiasis el hacinamiento es un factor de riesgo para que haya transmisión de una persona a otra, ¿ok? Pero no es el caso para ninguna de las otras dos cosas. ¿Qué otra cosa? Y de hecho, Katia no necesariamente, porque puede ser un señor que vive en una casa sola o un niño con su mamá en una casa solo y ya no es hacinamiento. ¿Qué es lo más importante que tiene que ver con Katia? la El servicio del dificultad agua. del agua. que es un clima cálido. Incorrecta Eh, disposición de heces. a ver, ¿ustedes creen que en Katia no tengan adecuada disposición discreta? Sí. Sí, sí podrían tener, pero creo que es más difícil el acceso a un agua potable. Ok. El problema real es el acceso al agua potable, ¿ok? Más que a que sea la disposición discreta. Primero que estos parásitos, ¿qué tipo de parásitos son Trichuris y Ascaris? son Geohelmintos. helmintos. Eolmintos. ¿Y qué significa Realmente. eso? ¿Qué significa eso? Que Que parte de su ciclo biológico se da en la Tierra. Ok, que para completar su ciclo biológico necesitan pasar por la tierra, ok. O sea que necesitan que las heces caigan en campo abierto, o sea que caigan en la tierra, ok. Entonces, el problema real no es la disposición discreta, porque yo dudo, a pesar de que, o sea, ¿qué es Katia en Caracas? ¿Qué representa Katia en Caracas? Que podríamos haber eh, Una puesto zona Petare. popular, una Ok, zona popular. es una zona o sea, sí, sí, una zona de bajos recursos donde ciertamente hay una densidad poblacional muy alta, ¿ok? Pero a pesar de que eso es así, hasta donde yo sé, tanto apartamentos como ranchos que pueda haber en Katia, que probablemente ni siquiera se puedan catalogar realmente como, son casas humildes, pero no son ranchos de tabla en la mayoría de los lugares, o por lo menos en las partes que tienen ya muchos años de Katia. Y suelen tener ya cañerías, ¿ok? No es, sea, es periurbana, o sea que no es realmente un problema de ruralidad en donde no haya disposición discreta, ¿ok? Ahora, entonces el factor de riesgo para que la persona tenga ascaridiasis o trichuriasis, ¿cuál es para estos pacientes? Como ya lo dijeron, El mala, agua. ajá, el agua. exacto. El agua no El tratada. agua, ¿ok? Es el agua no tratada, exactamente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estas personas consuman agua directamente El grifo, Grifo. Del del grifo. grifo, De las exacto, cañerías. exacto, del chorro, ¿ok? Ok. A ver, tener ascaridiasis o tener trichuriasis es un marcador De pobreza. de De pobreza. pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué tener el lintiasis es un marcador de pobreza? Por no tener acceso a los servicios básicos. Sí, Exactamente. Ok. y tampoco por tener acceso a aguas limpias. Exacto, ok. Porque no tienen acceso a servicios públicos de calidad. Ok, con adecuada calidad. Entonces, muy bien. Después dice poca ganancia de peso, porque estos parásitos producen escasa ganancia pondoestatural. Por la Tienen Porque competencia es de Porque nutrientes. tiene competencia nutricional. competencia. Ok, muy bien, hay una competencia de nutrientes. ¿Y qué tiene que ver? Porque o sea, ¿qué importa de que tengan competencia de nutrientes? O Las sea, ¿qué otras proteínas condiciones tiene que necesarias. haber? ¿Ah? La, Repite que no te oí. inmunosupresión. No.
O sea, si ya sabemos que más o menos nos orienta a que esta es una persona de bajos recursos, que podemos asumir que no se alimenta bien y además va a tener una competencia nutricional con un parásito, obviamente va a verse afectado su crecimiento en el caso de los niños, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más tiene que ocurrir para que eso pueda pasar? Una alta Que carga haya elevado parasitaria. Sí, muy bien, que tenga alta carga parasitaria. ¿Y qué más? Yo les cuento, solo hago preguntas tontas. Si fuera muy difícil la respuesta, les prometo que lo diría yo. También influyen las bajas condiciones de limpieza, pues, digamos, de cada persona. No, eso sería más que todo primero que la limpieza aquí estaría más que todo para enterobios, ¿ok? De resto, Ascaris no es un parásito que esté circulando en la casa, aunque la casa estuviera asquerosa, excepto que hicieran pupú en el piso y después se bañaran en el pupú, a los 10 días se comen el pupú porque no tienen más que comer. O sea, no sé si me sigues. Es un geohelminto, o sea, por ende, el parásito no se está desarrollando en la casa. Estamos hablando ahorita solamente de Ascaris y Trichuri. ¿Ok? Profe, quizás que el paciente esté desnutrido. Sí. Ya comentaron eso, que evidentemente está en malas condiciones, Profe. que no come lo suficiente, Y la, pero hay algo más. Profe, Dime. y que Profe, tenga sí, síndrome diarreico agudo no influye, ¿no? Obviamente. Que tenga diarrea, por supuesto, porque va a tener pérdidas sí, que no está absorbiendo los nutrientes. ¿Qué más? Doctora, ¿podría repetir profe, la no haya pregunta? inhibición proteolítica de la tripsina, No, que no permita que se pueda absorber las proteínas, utilizar no las realmente. proteínas. No, Ajá. Doctora, la pregunta que me perdí, por favor. ¿Qué otra cosa podría estar influyendo para que el paciente tenga escasa ganancia pondoestatural? Me falta solamente una característica, que la única forma de que esto ocurra es que la infección sea Sería, o sea, en hay una edades tempranas. Disminución del apetito. esas cosas van a influir, pero algo que tenga que ver, o sea, para que yo pueda tener, o sea, la escasa ganancia pondoestatural se puede medir de forma aguda o es algo que ocurre en un proceso lento. Crónico. Crónica. Ok, entonces, ¿qué condición tiene que tener la enfermedad? Podría ser recurrente, pero también, ¿cuánto tiempo dura una infección por estos parásitos? Tiene una carga parasitaria muy alta. Ya nombraron la carga parasitaria alta, muy bien. Dependiendo Es una infección crónica. Puede vivir hasta Que 8 la infección sea crónica, ¿ok? Y crónica Sí. significa que como el parásito adulto llega a vivir hasta por lo menos 5 o hasta 6 2 años, años. evidentemente que el paciente tiene que tener la infección por varios años para que pueda ocurrir este déficit pondoestatural y también influye que tenga reinfecciones, porque significaría que no va a ser solamente los 5 años que dura el adulto, sino que se está reinfectando y se suman 5 años y después 5 años más y 5 años más o sobreponiéndose unos a otros, pero ciertamente eso lo que hace es que haya una infección crónica y entonces la presencia de muchos parásitos, carga parasitaria alta, un inóculo alto en el momento en que se infectó, o que haya reinfección que aumente en ese inóculo y que la infección sea crónica. Además de eso, le sumamos que por la condición de pobreza comen poca proteína, va a condicionar que entonces este paciente tenga a largo plazo escasa ganancia pondoestatural. Ok, muy bien. Vamos ahora, ¿por qué da cólicos estos parásitos? ¿Cuál es la patogenia de un cólico? Primero, ¿alguno de ustedes sabe qué es un cólico? Desde el punto de Un vista dolor abdominal semiológico, intermitente, ¿no? más que intermitente, Agudo. Dolor asociado a cavidades huecas. es un dolor asociado a cavidades huecas. Muy bien, ¿y qué lo produce? La irritación mecánica Los que espasmos. hace el No, parásito. no. en el caso de El las peristaltismo, los espasmos. Podría decir que los peristaltismos, pero ¿por qué el peristaltismo hace que duela? Porque no todas las diarreas duelen. por Porque el irritación. parásito está generando una lesión en el tejido. No, de hecho no es el parásito lo que lo está produciendo. Doctora, tengo entendido, no sé si me corrigen, es porque el parásito, en el caso de Ascaris, produce ovillos caridianos, que eso... No, eso es una complicación y no viene al caso ahorita. Te voy a frenar porque si no nos metemos en otra cosa que nos salimos del tema. ¿Ok?
Entonces no es por ovillos carianos, estoy hablando simplemente, a ver, estoy nombrando un signo y síntoma un síntoma que es en los cólicos abdominales que son comunes a muchísimas cosas y siempre se origina por lo mismo, ¿ok? Entonces un cólico se debe a, ya me dijeron que era un problema en la pared de una víscera hueca, pero ¿qué es lo que hay en la pared de la víscera hueca para que se produzca el dolor? Que es un dolor Irritación, intenso que se Úlceras. quita rápidamente, que viene y va. terminación Inflamación. Inflamación. Es bastante menos complejo de lo que ustedes están diciendo. No, Pueden ser los nervios, doctora. no tiene Profe, nada que esa ver con nervios. Presencia de flatulencias, profe. Exactamente. ¿Y quién produce las flatulencias? El Son las ano. flatulencias para empezar. El proceso de fermentación, Ajá. ¿Y quién fermenta y qué fermenta? las bacterias que La están presentes. microbiota. Perfecto. Ok, Sí. entonces la mayoría de estos parásitos producen sobrecrecimiento bacteriano. Ok. Y el sobrecrecimiento bacteriano va a producir fermentación ¿de qué? De la flora intestinal. No, la flora intestinal son las De los, bacterias y ellas de no los se El bolo fermentan. nutrientes alimenticio. del alimento. Del alimento, o sea, de los azúcares, ¿ok? Y cuando se fermentan los azúcares, producen, CO2. Flatulencia. sí, gas, metano. Gases. Y ese gas es lo que se mete dentro de la Básicamente, pared intestinal, ¿ok? Y de entonces, hecho, de hecho ajá, las flatulencias salen del organismo porque en realidad se podría convertir en metano, por lo que es dañino para el cuerpo y pues lo tenemos que expulsar. exacto, pero ese aire, parte de ese aire se va a absorber por la víscera hueca, ¿ok? Y es esa absorción del gas por la pared intestinal lo que produce los cólicos, mientras el cuerpo se deshace de ese gas que haya entrado a la pared intestinal. Y el resto va a salir, que de hecho es mucho más sano que salga por, eh, por el ano y que sean flatulencias, porque las flatulencias siempre salen, porque estamos hablando desde un signo en donde simplemente los gases salen por el ano. Ok, entonces cuando se quedan atrapados en el intestino y pasan a la pared, se producen cólicos intestinales, cólicos difusos, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? Eso es cultura general, porque la verdad es que nunca les he preguntado, dígame la patogenia de un cólico intestinal, pero sí tienen que saberlo. Ok, entonces, además de eso, el paciente tiene un síndrome diarreico agudo intermitente desde hace 4 años. Ok, o sea que el paciente, de hecho, los pacientes nunca van a decir que tienen diarrea cuando las heces son blandas. ¿Cuál es la consistencia normal de las heces? Vamos a empezar por ahí. Pastosas. Pastosas, ok. O sea que si las heces están blandas, ¿qué significa? Hay un aumento en el espacio intestinal que hace que pase líquido desde el enterocito hacia la luz. No necesariamente. Puede Falta de ser, sí. proteínas. A ver, yo no les estoy preguntando patogenia, les estoy preguntando clínica, ok, semiología. Les estoy preguntando, ¿qué les pregunté? ¿Cómo son las heces blandas? ¿Cómo diferencio yo unas heces blandas de unas heces pastosas? Las pastosas, cónchale, no sé, parecen una barquilla, algo así. Y las blandas son más líquidas, de consistencia líquida. Ok, ¿cuál es o sea, dijeron que la consistencia normal era pastosa, ok. O sea que las heces pastosas son unas heces formes y tienden a ser relativamente gruesas del grosor que tiene el colon, ¿ok? Ajá. Y pues bueno, pues son evacuadas. ¿Cuál es el hábito intestinal normal? Juan Andrés, ¿tienes una pregunta? No, o sea, iba a comentar que eso, pues que las normales son pastosas, el hábito intestinal son 1 o 2 veces al día normalmente en un paciente. Ok, yo como parasitóloga les digo que es una sola vez al día, ¿ok? Yo sé que en medicina interna les van a decir que si el paciente siempre ha evacuado 3 veces, para él es normal 3 veces, o 2 veces, o lo que les digan, pero lo normal es que todo ser humano debe evacuar una sola vez al día, ¿ok? Ajá, Ok. ajá, Daniel, Sí, quería acotar sobre la pregunta de la diferencia entre heces pastosas y blandas, que quizás la diferencia sea la cantidad de agua que tienen, por supuesto, o sea que es una disminución de, de líquido. no,
Si disminuyó el líquido, se vuelven más bien duras. Ah, no, perdón. Una disminución de contenido fecal. De tampoco, De consistencia. de consistencia, ¿ok? Entonces las heces blandas son menos consistentes que las heces duras, pero siguen siendo formes. La diferencia va a ser que el grosor de las heces es como, a ver, ¿qué es el ano? Un músculo. Un músculo, perfecto. Es un esfínter anal que es muscular, ¿ok? O sea, el esfínter anal es un músculo. Entonces, ese esfínter anal está normalmente abierto o cerrado. Obviamente está Cerrado. 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 Ok. Cuando empieza el peristaltismo intestinal, o sea, que ocurre todo el día, pero cuando ya, varias veces al día, pero cuando ya llega a las heces a nivel del recto, una vez al día, ese peristaltismo va a hacer que las heces salgan por el ano, se relaja el ano y la gente evacúa. ¿Ok? Ahora, cuando ocurre esa evacuación, si las heces son pastosas, las heces van a abrir el esfínter anal y van a ser evacuadas. Ahora, cuando las heces no son pastosas, sino que son blandas, ¿cómo son las heces? Delgaditas. Exactamente, son acintadas o como si fuera como un churro, por decirlo así. Acuérdense que los médicos somos un poquito escatológicos. Ok, la diferencia va a ser la apertura completa porque por la consistencia de las heces del esfínter anal y las heces son gruesas o que sean muy delgaditas porque como la consistencia está disminuida, el esfínter no se abre completamente y sale del tamaño del esfínter y no del tamaño de las heces. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ok. Sí, se entiende. Y lo otro es que bueno, iba a decir algo y se me olvidó. Doctora, tengo una pregunta. Ajá. Usted comentó que cuando hay disminución de la consistencia pueden ser como acintadas, pero yo tenía entendido que las heces acintadas se deben más bien es a una obstrucción intestinal. No sé si estoy en lo incorrecto. No, cuando hay obstrucción intestinal simplemente no salen las heces, no hay salida de heces. Ok. Ok. Acintadas quiero decir que son como churros, o sea, son delgadas, no son, o sea, el grosor no va a ser grande como el de unas heces normales. Ah, ya me acordé. Y cuando son evacuadas, como tienen menor consistencia, la persona se ensucia, ¿ok? Unas heces formes, pastosas, salen y ensucia poco las márgenes del ano. Pero cuando las heces ya no tienen esa consistencia, ensucia. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lamentablemente, las heces blandas, las personas, particularmente en Venezuela, no las reconocen como diarrea. Entonces, lo que hace uno es preguntar ese tipo de cosas que les estoy diciendo, como por ejemplo, tus heces son acintadas ¿cómo se preguntará? O sea, si ensucia cuando salen, para reconocer si son, y si hacen más de una vez al día, porque si te dicen que hacen 2 veces al día o 3 veces al día, o que a veces hacen 3 veces al día, ya tú sabes, no, esta persona evidentemente tiene unas heces blandas y que eso es lo que tiene. Ok, ajá. ¿Y cómo serían las heces líquidas? Sin forma. Totalmente sin forma. ¿Y qué es lo que el paciente va a excretar? Puro líquido. Agua. Va a ser acuosa y ¿qué más va a tener? Color Restos fétido. alimenticios. ¿Ah? Restos alimenticios. Va a tener restos alimenticios. Sí, exacto. Perdón, me distraje. Sí, va a tener restos alimenticios junto con el agua. O sea, que es unas heces como que sale el chorro de agua con comida no digerida. Perfecto. Ok. Entonces, cuando son líquidas, las personas sí te dicen, tengo diarrea. Pero cuando son blandas, es difícil que el paciente reconozca que lo que está teniendo es diarrea. ¿Ok? Y eso es lo común con los helmintos intestinales, que sean unas heces blandas que no siempre el paciente las reconoce como diarrea. ¿Ok? O sea que esta definición que está aquí es la interpretación del médico de lo que planteó el paciente que dijo que iba 3 veces al día y que las heces eran un poquito menos consistentes que de lo normal. Ok, entonces, eh, el siguiente signo que tenemos es prolapso rectal. ¿Qué produce prolapso rectal?
Debilidad de los músculos del No, perineo. no, ¿qué enfermedad? ¿Es una complicación de qué enfermedad? Trichuriasis. Ok, entonces con esto sabemos con seguridad que hace 2 años el paciente tuvo trichuris trichura, ¿ok? Porque está en antecedentes. Perfecto. ¿Qué me faltó arriba? Creo que me faltó. Ah, sí, me faltó esto. Arriba, en la enfermedad actual, dice dolor abdominal periumbilical. ¿Ok? Dime, Rosalinda. Profe, que quería preguntarle si que el paciente refiere a que tiene el síndrome diarreico desde hace 4 años, no nos podría hacer pensar o confirmar que efectivamente es una infección crónica. De hecho, sí, eso es parte de por lo que ustedes tienen que saber que la infección es crónica. Y además de eso, no solamente eso, sino que si son 4 años y el prolapso rectal fue hace 2, el paciente probablemente tenga más de un parásito. De hecho, en Venezuela siempre decían bueno, y es muy común que los pacientes que tienen Ascaris simultáneamente tengan Trichuris también. ¿Por qué es común que tengan los dos parásitos? Que son geolmitos. No, no porque son geolmitos. Porque es común que un niño tenga trichuriasis y ascaridiasis simultáneamente. Por geofagia. Exacto, porque comparten la misma. ¿Qué comparten los dos parásitos? La misma forma de transmisión. Exactamente, la misma forma de transmisión, ¿ok? O sea que ese niño o comió tierra y la tierra tenía los dos parásitos, con los huevos de los dos parásitos, o agua contaminada que tenía los dos parásitos, ¿ok? Muy bien. Ajá. Ahora, cuando al paciente le preguntas dónde está el dolor, ¿dónde lo ubican? El dolor abdominal, ¿dónde lo ubican? En el caso de Ascaris sería periumbilical. Ok, este paciente dice que el dolor es periumbilical, ¿ok? Y el dolor periumbilical es el hábitat de quién? De Ascaris. Ascaris. Ok, ¿cuál es el hábitat de Ascaris lumbricoides? Yeyuno hilo. Yeyuno hilo. Muy bien, cuéntame, William. William. Ok. Ok, entonces tengo varias cositas y yo lo que tengo es que de todos ir escogiendo hacia dónde me van a ir a llevar. Entonces ya sabemos que la escasa ganancia pondoestatural es ambigua y que podría ser cualquier cosa. Que 7 años podría ser cualquiera de las dos, o sea, de cualquiera de las tres. Que venga de Katia también podría ser cualquiera de las tres. Pero ahora el dolor abdominal periumbilical ya automáticamente me lo asocia a ¿qué? Ascaridiasis. A que el paciente tiene ascaridiasis. Ok. ¿Y la diarrea aguda intermitente desde hace 4 años o diarrea transitoria, blanda? ¿A qué se asocia? También es de Ascaris, ¿no? También es de Ascaris. ¿Y de quién más? Trichuris. De cualquiera de los dos, de Trichuris, ¿ok? O sea que lo único que me podría medio diferenciar sería es la localización del dolor abdominal, ¿ok? Ajá. ¿Qué más tenemos? Ok. Ok, el prolapso rectal me orienta a trichura, pero no sabemos si actualmente tiene o no tiene, porque esto es un antecedente y no algo que está en la enfermedad actual. ¿Qué condiciones tiene que haber para que un paciente tenga prolapso rectal? Alta carga parasitaria. Con alta carga parasitaria, un paciente que se ¿Por qué encuentra hay en que tener estado alta de carga concentración. parasitaria en trichuris para que se produzca el prolapso? Para que no haya una buena absorción proteica y se haya ¿No? disminuido los músculos del perineo. ¿No? ¿Cuál es el hábitat de trichuris trichura? Ciego y apéndice. Ciego y el apéndice. Ciego y apéndice, ¿ok? ¿Hay algún tipo de absorción de nutrientes en ciego y apéndice? No. No, excepto agua, no hay nada que se absorba en el colon, ¿ok? Entonces no es por problemas de absorción. ¿Qué más? Francisco. Es por la diarrea. No sería por el daño en las terminaciones nerviosas que hace el parásito. Sí, pero si yo daño las terminaciones nerviosas y su hábitat de ciego y apéndice, ¿cuáles son las que está dañando?
ciego y apéndice, ¿no? Entonces, Sí, correcto. asócialo a lo que acaban de decir ustedes ya, porque ustedes ya dijeron algunas cositas, pero lo que quiero es que me expliquen. Yo soy muy de entender los por qué, ¿ok? Y el seminario, mi obligación es ayudarlos a que entiendan qué es lo que está pasando, ¿ok? Si ustedes entienden, ya hablar de signos y síntomas, hablar de patogenia, hablar de qué tiene el paciente, todo va a salir poco a poco. Hasta decir diagnóstico se hace más fácil, ¿ok? Entonces, cuénteme, ¿por qué un paciente con, qué condiciones tiene que haber para que un paciente tenga prolapso rectal? O sea, el Que paciente va a tenga, presentar, bueno, Desnutrición. va a presentar Ok, una diarrea intensa. Anemia O hipocrómica. sea, no, va a haber una disminución de la ingesta, obviamente, ok, de que el proteínas de carne. paciente, que coincide con lo que estamos viendo, ingiera comida de poca calidad, por ende tenga una dieta baja en proteínas. ¿Qué tiene que ver Exacto. las proteínas con el prolapso rectal? Que la proteína vena sea necesaria para que el tejido muscular y conectivo se Conectivo. mantenga estable. Si no hay esas proteínas, puede ¿Ok? ¿Dónde? debilitarse en suelo pélvico. Ok, en el suelo pélvico. Perfecto, muy bien. Entonces, evidentemente que tiene que estar, esas proteínas son necesarias para hacer de sostén de ese esfínter anal y que no salga la mucosa, no haya eventración, o sea, que no se salga la mucosa rectal. Perfecto. ¿Qué más? Hay cosas que ya dijeron, entonces ya estamos hablando Esas de, diarreas intermitentes me van a llevar al paciente muchas no veces es al baño. si fuese la diarrea intermitente, todo lo que produzca diarrea intermitente me puede producir un prolapso rectal. ¿Sí o Mm, no? Habla mucho sí. también del peristaltismo, ¿no, doctora? Peritactismo es la fisiopatología de la diarrea, ¿ok? O sea, para yo tener diarrea tengo que tener un aumento del peristaltismo intestinal, ¿ok? O sea que Doctora, y diarrea y podría, peristaltismo intestinal es lo mismo. Uno es un signo clínico y el otro es la patogenia de ese signo clínico. O sea que tiene doctora, la por el misma chat, podría hacerles explicación. una pregunta. Si yo tengo un aumento, un segundo, Eric, si yo tengo aumentado el peristaltismo intestinal, lo que me va a producir es diarrea. Entonces significaría que me estás diciendo que todas las diarreas producen prolapso rectal. Dígame, Eric. Doctora, Doctora, William pregunta que, o sea, está diciendo que él tiene anotado en su cuaderno que Ascari produce episodios de diarrea y episodios de estreñimiento, que si le Sí. podría aclarar eso, por favor. Todos los helmintos intestinales producen eso. Son porque sí. O sea, ellos simplemente la diarrea la produce el aumento del peristaltismo intestinal por irritación de la mucosa. Y el estreñimiento, normalmente es más normalidad que estreñimiento, pero pues sí, se alterna entre los dos. La explicación real, no tengo una explicación real, pero eso es lo que ocurre. ¿Ok? doctora, volviendo a la pregunta anterior, yo pienso que es el hecho de que da síntomas de pujar y eso ayuda a que el Exactamente. Ok. prolapso Entonces, avance. dentro de la Y clínica se de una entienden trichuriasis, esto. el paciente tiene dos síntomas muy característicos que son pujo y tenesmo. pujo y Tenés tenesmo. Perfecto. Entonces, pujo, ¿qué significa? Que el paciente hace el esfuerzo para pujar, pero no salen las heces. Ok, ganas de pujar, pero no, pero sin que haya sido porque las heces están en el recto, ¿ok? Sino que es por las lesiones a nivel de los plexos nerviosos. ¿Y qué es tenesmo? Tenemos. Necesidad de seguir, de la seguir como, necesidad de evacuar, pero que no puede, o sea, para pujar, porque ya intenta está pujar. vacío, creo. Exacto. Exacto. Ok, entonces eso sí es lo que lo va a producir, porque ahora sí estamos hablando de que hay una persona con un paciente que tiene debilitado la pared, el perineo, o sea, el piso pélvico, y que además de eso tiene pujo, o sea, ganas de pujar, o sea que va a haber un aumento de la presión intraabdominal que me va a producir la salida de esa mucosa. Ahora, para que haya un pujo y tenesmo importante, ¿qué condición tiene que haber, además de las que ya nombramos, que dijimos ya desnutrición y que entonces tenga debilitamiento del piso pélvico y dijimos pujo y tenesmo? Alta carga parasitaria.
Muy bien, alta carga parasitaria. ¿Por qué tiene que haber qué tiene que ver la carga parasitaria con esto? La cantidad de lesiones que se producen en la pared. Muy bien, pero ¿en qué parte? Creo que está relacionada con las manifestaciones sintomáticas, ¿no? A mayor carga parasitaria, mayor manifestación. Muy bien, eso es verdad, perfecto. Ciertamente, para que haya pujo y tenesmo significativo, tiene que haber una alta carga parasitaria. Ahora, lo que quería que llegaran, cuando ustedes han visto, ¿se acuerdan de las fotos que les deben haber puesto de prolapso rectal en la clase? ¿Alguien tiene como la imagen en la cabeza? Sí. Sí. Es más, a mí me gusta hacer esto, ya voy. A ver si lo consigo. O sea, porque tendría que haber daño en la capa muscular lisa del No. intestino. No, ya voy. Yo creo que porque la alta carga parasitaria genera que los parásitos miren a lo que es el recto. Es por eso que cuando hay un Exactamente, eso prolapso era donde rectal quería que se, llegara. Ajá. se ven los parásitos. Exactamente. Ok, entonces, ¿cuál es el hábitat del parásito? Ciego. Apéndice. Y apéndice. Ciego y apéndice. O sea, ¿y qué es lo que se está prolapsando? El recto. El recto. Ok. Entonces, significa que para que ocurra, tiene que haber una alta carga parasitaria donde el paciente tiene tantos parásitos que los parásitos están invadiendo todo el intestino grueso. Ok. Tengo que quedar aquí. Vamos a ver aquí. No se ve. ¿Ven esto que está acá? ¿Están Sí, viendo la doctora. pantalla Sí. con el prolapso rectal? Ok, Sí, fíjense doctora. estos gusanitos que están Sí. acá. Esto que ustedes ven que son como unas lineecitas blancas, ¿qué es? Sí. Esos son los trichuris. Esos son los trichuris. Ok, ¿cuánto mide un trichuri? De 5 De de 3 a 7 5 centímetros. Más o menos 3 centímetros, ok. No mucho más. No creo que llegue ni a 5 centímetros. Yo creo que mide 3, quizás máximo 5. Ok. Además que particularmente, ¿cuál es la extremidad que se introduce dentro de la mucosa? La anterior. La posterior. Ups. La anterior, perdón, la La anterior. anterior. ¿Y Anterior. la anterior qué forma tiene? De látigo. Látigo. A ver, es un látigo, exacto. ¿Y qué parte de ese látigo, si ustedes le pido que me describan un La trichuri? punta, la parte cilíndrica, la O sea, delgada, es Ok, la la delgada, porque anterior. ajá. Y la posterior es si yo la tengo un gruesa, ¿no? trichuri, exacto. La gruesa va a quedar afuera y la cilíndrica delgada, o sea, y la delgada es la que se va a introducir en la mucosa, ¿ok? O sea que lo que yo estoy viendo aquí afuera es la parte posterior del verme que está por fuera de la mucosa. Ok, entonces, es cierto que tiene que ser a una alta carga parasitaria, pero la razón es porque necesita invadir todo el colon hasta llegar a el recto y que entonces a nivel del recto, bueno, a nivel del recto no. Eso hace entonces que el pujo y tenesmo sea muy intenso y que entonces el paciente presente eh, por aumento de la presión abdominal por el pujo y el tenesmo, ocurre la salida de la mucosa intestinal, ¿ok? Ok, ¿clarísimo esta parte? Sí. Sí. Vamos, ¿ven esta ahora? ¿Cambió la pantalla? ¿No? No. No. ¿Están viendo el prolapso todavía? Sí, Sí. doctora. Sí. Ok, entonces vamos otra vez a esto. No se ve nada. Ok, volvemos al caso. ¿Lo ven? Ahora sí. Ok. Ajá, entonces, ¿qué más que sea importante? Prurito anal, ¿qué parásito produce prurito anal? Enterobius. Enterobios vermiculares, El muy bien. enterobios vermiculares. Ok, yo sé que este paciente tiene prurito anal probablemente ahorita, lo que pasa es que no es su motivo de consulta, ¿ok? O sea que en este caso en particular les estamos poniendo los 3 casos como que si estuvieran simultáneos en el mismo paciente, que en el examen no se los puedo poner juntos, pero esta es la realidad. Los pacientes suelen tener todos juntos, ¿ok? Probablemente tendrían tenido unos cuantos protosarios de la tercera unidad, pero que no los vamos a ver ahorita. Ok, entonces, ¿a qué se debe el prurito anal en enterobios vermiculares?
Porque ellos se quedan en el margen del ano y por ¿Quién? eso los... La La oviposición, pues. hembra, Los la- huevos. Sus los huevos. los huevos. Ok, ajá, entonces, la hembra, a ver, ¿cuál es el hábitat de Enterobius vermicularis? Ciego. Ciego y apéndice. Ciego. ciego y Ciego y apéndice. apéndice, perfecto. ¿Y qué tiene que ver por qué da prurito anal si su hábitat es ciego y apéndice? Porque ella ovipone en los márgenes del ano. La Ok, hembra cuando entonces, ¿qué es lo que está... hace? Los migra a la región perianal y Ok, bueno, debido a las condiciones de aerobiosis del ano y de la temperatura corporal, pues la hembra realiza oviposición o la eyección de los huevos en la región anal. perfecto. Ok, Profe, entonces, yo creo que cuando la hembra ovipone, ella libera una sustancia para que los huevos se puedan quedar adheridos al margen del ano. Entonces, esa sustancia la que ella libera es la que genera el prurito. muy bien, eso es así. Entonces, pero toda la respuesta completa se complementa. Entonces, la hembra migra a las márgenes del ano durante la noche para oviponer. Y cuando ovipone, en las márgenes del ano, junto con los huevitos, secreta una sustancia pegajosa para que los huevitos se queden ahí mismo, porque acuérdense que los parásitos, su único interés es preservar la especie. Entonces, ¿qué va a pasar con esos huevitos con respecto al ciclo biológico? ¿Qué es lo que le importa al parásito? Reinfectar. Exactamente, que haya una, ¿cómo se llama eso? Autoinfección. Autoinfección. Autoinfección externa, perfecto. Una autoinfección ano, mano, boca, que va a perpetuar la enfermedad como tal, ¿ok? La infección. Muy bien. ¿Qué más que sea importante? Ajá, entonces, estudia en una escuela a mediodía, donde recibe almuerzo y merienda junto con otros niños en la comunidad. Bueno, te están diciendo que comparte con otros niños. ¿Qué significa pica? La necesidad de comer cal. Hielo más que cal. Pica, que yo sepa, no es cal, sino Eh, hielo. No, yo- hielo. ¿Ok? pagofagia, según lo que yo entiendo, pagofagia es la de hielo, pica la de cal y geo la de tierra. Bueno, la buscamos porque no me acuerdo exactamente. Para mí pica era el hielo y pagofagia es más como pelo, pero ciertamente todo esto, la geofagia y eso, ¿a qué se debe que las personas, que los niños coman? Bueno, evidentemente que si son muy chiquitos pueden hacerlo, pero que cuando tú lo refieres significa que lo hace, cuando la madre lo refiere es porque lo hace mucho. ¿Qué ocasiona que el paciente tenga estas necesidades de comer eso? Deficiencia de hierro. Deficiencia de hierro, ¿ok? Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, normalmente indican que el paciente tiene deficiencia de hierro y que por eso tiene necesidad de comer estas cosas, ¿ok? Ajá. ¿La atención es normal para un niño? Sí. ¿La frecuencia cardíaca es normal para un niño de 7 años? Sí, Sí. ¿La frecuencia respiratoria? igual, Sí. Sí, ¿La temperatura? también. Perfecto. normal. Y de hecho está en buenas condiciones generales. Piel y mucosas pálidas y húmedas, que son indicativos Anemia. de anemia, ¿ok? Húmeda simplemente te descarta deshidratación, pero pálida es un poquito significativo de anemia. Ok, me dicen que los pulmones y el corazón están normal, quizás un poquito taquicárdico 90. El abdomen globoso es característico de Ascaris. Ascaris sí, y del Mintos en general. Depresible significa que no me están hablando de que hay un abdomen quirúrgico ni ninguna complicación, pero es doloroso a la palpación profunda porque, bueno, porque tiene inflamación, el intestino inflamado. Y todo lo demás está normal. La hematología completa. Le hicieron un examen de sangre y vieron cómo tenía las células sanguíneas. Y la hemoglobina la tenía en 10.1. ¿Eso es normal o anormal? Anormal. Anormal. ¿Cuál es el Sin anemia. valor? ¿Cuál es el valor normal para un niño de 7 años? Entonces, No. No sé. Entre 13. Entre 15, 13 por ahí. 15 y 15 y 13. 13. Eso sería en varones y que fuesen mayores de 15, o sea, mayores de 15 años probablemente, ¿ok? Esos son los valores de adultos. En niños, No sé, debe ser menos. depende de la edad, pero normalmente es 11.5, ¿ok? Entonces, ciertamente sí Sí. tiene anemia.
Y ciertamente cuando les pongamos los valores va a ser un valor que si yo quiero que ustedes identifiquen la anemia, no les puedo poner 11.5 porque está como muy en el límite. Hasta 11 los puede confundir. Pero si está por debajo de 11, con seguridad a cualquier edad tiene anemia, ¿ok? Excepto los recién nacidos que a veces pueden tener 11 como normal. Ok, entonces 10.1 con seguridad es anemia tanto en niños como en adultos, tanto en mujeres como en hombres, ¿ok? Y evidentemente el hematocrito está bajo, que coincide con la anemia. ¿Cuál es el valor normal de glóbulos blancos? Sé que el paciente tiene anemia. Ajá. ¿Por qué tiene anemia ese paciente? Antes que nos pasemos a los glóbulos blancos. ¿Por qué tiene anemia ese paciente? Por la competencia nutricional entre el parásito y el... Sí, pero no. Por la deficiencia de hierro, profesora. Sí, pero no. Es porque el trichuris, como ingresa por su parte anterior a la pared del intestino, él toma sangre del paciente, ¿no? Hay gente que dice que sí, pero yo me inclino a que no. Y Ok. siempre además él no chupa, él no es hematófago, ¿ok? Ciertamente sí, al penetrar podría perderse algunos, pero no es lo más común, ¿ok? No es por la acción exfoliatriz. No, este parásito no es exfoliatriz. Él no roba nutrientes del hospedador. Doctora, y La o sea, respuesta es como, más boba y ya como la hemos dijo la conversado. compañera, por cada vez que rompen el intestino, pues va No, no perdiendo es sangre. suficiente para producir anemia. ¿Qué más? Es más tonta de lo que ustedes crean. Yo lo que La quiero es que... El niño desnutrición. genera Sí, inapetencia y no quiere comer y disminuye la... exactamente, tiene que ver son con los otros factores. Es una infección crónica por mucho tiempo, donde hay competencia de nutrientes, pero no suficiente para que sea esa la causa, sino que lo que está es sumado a una mala alimentación deficiente en hierro, ¿ok? Que está asociado más a pobreza que al parásito per se, ¿ok? Ok. ¿Entendieron esa diferencia? Sí. Cuando vean el próximo seminario Sí. van a ver la diferencia real, o sea, anquilostomidios, los anquilostomidios, o sea, Necator y ancilostoma, ellos se alimentan de sangre y roban glóbulos rojos, ¿ok? En este caso no, en este caso es competencia de nutrientes porque el paciente lo que come, parte de lo que come, de la glucosa o de las proteínas que coma, pues el parásito las va a absorber también. Pero como el intestino está indemne, va a haber absorción de nutrientes, ¿ok? Particularmente el intestino delgado está indemne. Pero como el paciente, por sus condiciones socioeconómicas que coinciden con las características que coinciden con las probabilidades de que tenga Ascaris y Trichuris, va a comer mal, se va a nutrir mal y por eso es que va a haber anemia, ¿ok? Y déficit pondroestatural, más que porque sea el parásito como tal. O sea, tiene que pasar muchos años de mucha mala alimentación para que el parásito curse con anemia. ¿Ok? Ajá. Ok, ¿cómo hago diagnóstico de este paciente? ¿Qué exámenes le voy a mandar a hacer? Voy a hacer un récipe que diga. Ok, si en el caso del enterol, que sería el Graham, o sea, Perfecto. Uno de los exámenes que le debo mandar a hacer es hacerle un Graham. No es el más importante porque ese no es su motivo de consulta, pero sí se lo vamos a mandar a hacer. ¿Qué más? Muy bien. por el Ascaris le puedes mandar a hacer Cato. el cato. Ok, le vamos a mandar a hacer un cato. Muy bien, ¿qué más? ¿Me sirve el cato también para Trichuris o solo me sirve para Ascaris? Para Trichuris también sirve. Me sirve Para para los Trichuris, dos. Muy bien. ¿Qué para más? los dos. Siempre Puede se ser hace un un directo, aunque examen, no sea. es Siempre se como hace un un examen directo, aunque no sea el de elección. ¿Qué más? ¿Podría ser otra cosa? Pudiera ser. CatoCats Ajá, para, exactamente. para CatoCats. cuantificar. CatoCats y Cato es lo mismo, la diferencia es que No, uno no, cuantifica, ¿ok? ese es para Pero el cuantificar. Cato es más sensible porque utilizas más heces que en un CatoCats, que la cantidad de heces es limitada, ¿ok? También se Entonces, podría hacer un Willis o un Faust, un Willy o un que no Faust son de podría ser, muy bien. sí, porque no son de elección, No pero son los de más elección, los, no se hacen, exacto, no se hacen de sí, rutina, pero los pondría a mandar a hacer muy bien. O sí. podría ser un formol acetato de tilo, que sí es más común porque concentra mejor los huevos, ¿ok? Perfecto. ¿Y qué otra característica tiene que tener mi récipe escrito para yo estar segura de que detecté los parásitos?
O sea, la demostración del parásito en sí. Ay, me distraje viendo el chat y se me olvidó hasta que pregunté. Este, re- em, Dios, ¿qué les pregunté? Dijo que tenía que haber escrito en el récipe Ah, para ya hacer. me acordé. El récipe va a decir entonces examen de heces con los métodos de directo, cato o cualquier otro método de concentración, particularmente los de centrifugación son muy buenos, como el Faust y el fórmula acetato de etilo. ¿Y qué más tiene que decir ese examen de heces? La pregunta es tonta. Acuérdense que yo no hago sino preguntas tontas. El diagnóstico. No. Bueno, sí, Sería, podría decir impresión diagnóstica, ascaridiasis y trichuriasis. Podría decirlo, pero no es necesario. Una explicación al que La paciente. sea fecha de seriado. la Que el fecha de las examen heces. sea seriado. Muy bien. Que el examen sea seriado. Ok. Porque si es, ¿por qué tiene que ser seriado? Si sospecho del mintos o parásitos intestinales en general. Para aumentar la sensibilidad de la prueba. Exacto, para aumentar las probabilidades de detectarle el parásito, ¿ok? Evidentemente que si yo hago mi examen y hago uno solo y me aparecen todos los parásitos, chévere, pero si la carga parasitaria no es muy alta, pues me puede salir negativo el primero, negativo el segundo y que sea en el tercero que me salga, ¿ok? O que sea en el segundo y en el primero me salió negativo y en el tercero positivo o negativo, ¿ok? Entonces hago 3 muestras, utilizo 3 muestras para aumentar las probabilidades y aumentar la sensibilidad de las pruebas, ¿ok? Muy bien. Ya hicimos diagnóstico. ¿Qué más vamos a hacer después de que hicimos diagnóstico con ese paciente que lo tenemos al frente? Profilaxis. Y primero tratamiento, ¿no? Ok, primero tratamiento. Le tengo que indicar un tratamiento para quitar qué. La poliparasita, o Entonces, sea, que tiene, pues. Perfecto. Y gracias a Dios, los 3 parásitos son sensibles al mismo tratamiento. Ok. De hecho, de ellos 3, el más difícil de quitar es Trichuris. Y bueno, Enterobius también, pero por otra razón. Entonces, para trichuri necesito dar tratamiento por 3 días. O sea que si yo sospecho que el paciente todavía tiene trichuriasis, escojo un tratamiento de 3 días. Si tiene prurito anal, ¿qué tengo que hacer con respecto al tratamiento? Ahorita sí, ¿qué le voy a decir para cuando le indique el tratamiento? Bueno, el tratamiento del núcleo familiar también, lo de las sábanas, ponerlas al calor, tener cuidado con el niñito que no se meta las manos en el culito y que no se las vaya a llevar para la boca. O sea, la profilaxis del núcleo familiar entero, pues. Ok, las medidas Ponerse las profilácticas necesarias. Perfecto, entonces significa que para enterobios tengo que primero tratar a todo el núcleo familiar. Segundo, explicarles normas higiénicas en donde haya un adecuado que se corte las uñas y que las uñas estén limpias y evitar que se rasque para que no se reinfecte. Muy bien, ¿qué más? Me faltan muchas cosas ahí de Hervir el enterobios. agua. Para todos, para Ascaris y Trichuris, le tengo que mandar a hervir el agua. ¿Ok? Acuérdense que en el examen, bueno, ahorita porque como están los 3 y no comparten la forma de infección, pues bueno, es más, tenemos que especificar. Pero en el examen tienen que contestarlas específicamente para cada parásito. ¿Ok? Entonces, hervir el agua es un método adecuado de profiláctico para que no haya reinfección por Trichuris y Ascaris. Trichuris. Trichuris y Ascaris, perfecto. Para enterobius, que no terminamos, ¿qué más le tengo que indicar a la familia cuando le indique el tratamiento? Tratamiento a toda la Cuando familia y Que Lavado al de momento de manos. estar con las sábanas y la ropa íntima del niño, no la sacudan porque hay riesgo de que inhalen nuevamente esto. perfecto. Entonces, una de las cosas es que hay que limpiar la casa antes de tomar el tratamiento y limpiar todas las sábanas sin sacudirlas. ¿Y qué hago con esas sábanas? deben de ser Enjuagar lavadas con alcohol. agua Por más de caliente, 6 horas. colocadas en secadora, Ok. planchadas, sometidas a Ponerlas calor. al sol mucho rato. Normalmente el agua caliente las va a dañar, pero sí ciertamente puede ser secadora caliente y si no tengo secadora, Ponerlas Al al sol. sol mucho rato. Al ponerlas al sol. sol. Después de que se sequen, dejarlas todavía un tiempo más al sol, ¿ok? Unas horas más al sol. Juan Andrés, ¿cuál es tu pregunta o si quieres intervenir? Doctora, yo tengo una pregunta porque sabe que normalmente el enterobius, o
o sea, se ve en guarderías, lugares con hacinamiento. En este caso, como sabemos que Niñito también va a una guardería, creo que se mencionó arriba, Sí. no deberíamos tratar de tratar a estos niños que posiblemente también están infectados en esa guardería. Probablemente la guardería va a ser un poco más difícil abarcarla completa, pero ciertamente en la tarde está con 8 niños más en una casa y parte de lo que uno debe hacer es investigar, porque por ejemplo, uno debe preguntarle al papá y la mamá si también tienen prurito y los hermanos. Y probablemente las personas de ese otro lugar también habría que tratarlas. Muy bien. Incluso a veces duermen en casa de los abuelos y si duermen en casa de los abuelos, probablemente en casa de los abuelos también esté el parásito y que entonces haya que cumplir con todas las medidas también en las otras casas donde viven los niños. Y si se pudiera en la guardería, pues evidentemente que también. Ajá. Em, ¿Quedó alguna duda sobre la profilaxis en el caso? Me faltó con enterobius, como le tenemos que mandar a limpiar la casa, lo que puede pasar, bueno, el tratamiento para los parásitos actúa solamente sobre las formas parasitarias adultas en el intestino, ¿ok? Entonces, en el caso de enterobius, que el paciente puede tener reinfecciones por ano, mano, boca o autoinfección externa, si hay parásitos que estén siendo ingeridos o que todavía estén en las márgenes del ano, los huevitos, el paciente puede tener fácilmente reinfección a pesar de que lo tratamos adecuadamente. Entonces, dentro de las medidas que tenemos que tener o las indicaciones que damos en el tratamiento es que repetimos el tratamiento en dosis única a los 15 días, ¿ok? Para que los parásitos que no se hayan muerto en la primera tanda de medicamentos se mueran en la segunda, ¿ok? Porque es frecuente tener reinfección con enterovirus. Ok, Ascaris es muy sensible a dosis única de igual manera, como esto es cuando consigo huevos en las heces, no cuando estoy haciendo tratamiento al azar. Si yo tengo un paciente en mi consultorio que le hice diagnóstico de ascaridiasis o de trichuriasis o de enterobiasis, voy a dar el tratamiento para el parásito y a los 15 días voy a repetir el tratamiento. ¿Por qué? Porque Ascaris puede estar migrando por pulmón y cuando está migrando por pulmón no es sensible al tratamiento y tengo que esperar que esa forma larvaria, porque el paciente se está reinfectando, llegue al intestino. ¿Cómo evito que un paciente se reinfecte con Ascaris o con Trichuris? Mandándole buenas medidas de higiene. ¿Cuáles son esas medidas de higiene que funcionan? Hervir el agua y lavar los alimentos con agua hervida. Muy bien, hervir el agua. ¿Cómo se hierve el agua? Se deja calentando 15 minutos y después que hierve igual. Ok, depende del tamaño de la olla, el tiempo que va a pasar para que empiece a hervir. Lo importante es que hay que explicarle al paciente que una vez que empiece a hervir, que esté en ebullición, tienen que pasar 10 minutos, ¿ok? Entonces, ajá. ¿Y qué hacen si el paciente les dice que el agua hervida sabe mal? La muevo un pelo para que se oxigene. Y la dejas ahí, pues. Un pelo no, la tienes que batir bastante y oxigenarla, ¿ok? Muy bien, entonces tengo que oxigenarla para que no sepa mal. ¿Qué más que sea importante? Los vegetales. ¿Puedo lavar unas lechugas con agua caliente? No. Se marchitan, ok. Entonces no me sirve lavar los vegetales con agua caliente, con agua hervida, no caliente. Pero no porque está hirviendo, sino porque está limpia. ¿Ok? Ok, entonces, normalmente los huevos del mintos, de los vegetales, particularmente de los que se comen crudos, se lavan por arrastre, ¿ok? Y bueno, sí, podría ponerles un poquito de agua con vinagre, pero eso es más para bacterias y virus, ¿ok? Los parásitos suelen ser resistentes a eso. ¿Qué más que sea importante? Ahora, si la pregunta es cómo puedo hacer el control, y ya estoy pensando como epidemiólogo, como gobierno, como ente público, ¿cómo se hace el control de la geohelmintiasis? ¿Cuál es la principal medida para el control de la geohelmintiasis? La Establecer un educación buen servicio de sanitaria. agua. Que haya un buen servicio de agua, sí, pero
la correcta Bueno, sí, disposición eso sería discreta. lo ideal, pero lo que tendría que haber es una correcta disposición discreta. ¿Qué significa eso? Bueno, yo Eso pensando es es que esa agua no se utilice pues, como con las verduras y todas esas cuestiones, pues cuando se están cultivando. Ya va, ¿a qué es adecuada disposición discreta? ¿Qué En significa adecuada la disposición posesa, discreta? deshacerse de las heces de forma cañería. adecuada. ¿Y qué significa deshacerse de las heces de forma adecuada? No hacerlo en el piso. ¿Ok? O Que todo el sea, mundo tenga algún tipo de disposición discreta. Léase, si vivo en un área rural, que tenga una letrina adecuada. Si vivo en un área María. menos rural, pero que no haya acueductos, que tengan pozos sépticos. Y si vivo en un área urbana, que haya cloacas públicas por donde se puedan ir las heces. ¿Ok? Ajá. Y con respecto al agua, ciertamente tienes razón. Lo ideal sería que fuésemos un país desarrollado donde el Estado, a través de los impuestos, hace que el agua llegue ya limpia a las casas. ¿Ok? Como en Europa, que tú tomas agua del chorro, del baño, de la cocina y no importa. Pero eso no lo podemos hacer en la mayoría de los países no desarrollados. ¿Ok? O del tercer mundo. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Forma eh, parasitaria infectante de Ascaris lumbricoides. Ya te doy la Huevo palabra a ti. embrionario L2. Larva L2, huevo L2. Huevo, Huevo que en su interior tiene una larva de segundo estadio, ¿ok? Pero tiene que quedar claro que es un huevo. Es un huevo con una larva en su interior de segundo estadio, ¿ok? Juan Andrés, dime. sí, a mí me quedó la duda, o sea, al final, este paciente sí tiene una poliparasitosis con Enterobius Sí, trichuris y... sí, Ah, ok, sí. Por eso no lo podemos discernir realmente. Si fuese un vale, caso, si fuese el examen, tengo que darle suficientes cosas para que ustedes lleguen a un solo diagnóstico, ¿ok? Les vale, puedo gracias. poner cosas comunes, pero tiene que haber una o dos cosas que sean solo de uno de los parásitos. ¿Ok? Profe, Dígame. que Pero el es común que antecedente los pacientes diga, se presenten así. Dime, Carlos. ajá, que el antecedente diga tratado por pedazo rectal hace 2 años, no significa que ya esté curado, ¿cierto? La verdad verdadera, este paciente tiene signos clínicos aparte del prolapso rectal que sean de trichuris trichura. Pues sí. ¿Cuál? Eh, la, la deficiencia en la talla, la desnutrición, Pero lo puedes explicar por otro parásito. sí, por el Ascaris. Consigues algo que tenga este paciente que no sea, o sea, que sea solo de trichuris, además del prolapso hace 2 años. ¿Dónde sería el dolor si el paciente tiene trichuris? En el flanco derecho. En marco cólico, exacto. En flanco derecho, pero como si tuviera alta carga parasitaria, se podría hacer todo el marco cólico. Ajá. ¿Qué más tiene que tener un paciente para que yo diga tiene trichuris? Que ya lo nombramos, además. Tenesmo y pujo. Pujo y tenesmo, perfecto. ¿Y este paciente tiene pujo y tenesmo en su enfermedad actual? Perdón, doctora, ¿puede repetir la Sí. pregunta? ¿Este paciente tiene pujo y tenesmo en su enfermedad actual? no. 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 Ok, entonces, este caso en No. particular, si yo tuviera que irme por un solo parásito, ¿por cuál nos iríamos? Ascaris. Por Ascaris. Ascaris. Ok. Este paciente tiene dolor abdominal periumbilical. Periumbilical es intestino. Ok, sí, intestino delgado. Ok, es de ayuno ilio. Y por ende, la clínica, que es compartida con trichuris, podría ser de cualquiera de los dos parásitos. O sea que tengo cosas de Ascaris, cosas compartidas, y no tengo cosas específicas de otros parásitos, excepto el prurito anal, que entonces el paciente probablemente también tiene enterobiasis, pero no forma parte de su motivo de consulta. Por ende, mi primer diagnóstico no es enterobiasis, aunque lo tenga. Y de trichuriasis, aunque la escasa ganancia de peso podría ser por trichuriasis, no hay nada más que me indique que el paciente todavía tiene trichuriasis. ¿Ok?
Pero ciertamente no les vamos a poner un caso clínico que pueda tener 100 cosas. Y si las tiene, tienes que ponerlas todas. No les preguntaríamos, dime un parásito, sino dime todo aquello que tú creas que este paciente puede tener. Sí, hubo una vez en mis 22 años que tengo en la universidad que se preguntó una poliparasitosis en un primer parcial, pero normalmente les ponemos un solo parásito, ¿ok? Entonces, siempre que vean los casos clínicos, porque todos los exámenes de parasitología tienen un caso clínico que vale normalmente 4 puntos, se les va a pedir cuál es su impresión diagnóstica. Entonces, y está basada en los signos clínicos y síntomas clínicos que tiene el paciente. Y ustedes tienen que escoger de todo lo que hay, cuál es la parasitosis que se asocia a todos esos signos clínicos que tenga el paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, me quedé por aquí. ¿Cuáles son los valores normales de los glóbulos blancos? De, Oí solo D y no oí más nada. De 4.500 a 11.000. Normalmente entre 5.000 y 10.000. Ahora, los niños podría ser como hasta 12.000. ¿Ok? Y este es un niño. 7.200 entonces es normal o anormal. Es normal. Ok, ok. Polimorfonucleares en 31%. ¿Es normal o anormal en un niño de 7 años? Ni ¿Habría idea. alguna razón para que Ascaris, Trichuris o Enterobius alteren los polimorfonucleares? Dios, tienen dos posibilidades. 50% de probabilidades de pegarla, ¿sí o no? no, Pero yo una respuesta inmediata. No, ok, perfecto. La respuesta es no. Entonces, 31% de polimorfonucleares en niños es normal, ¿ok? En niños chiquitos. Probablemente debería estar un poquito más alto, pero no estamos indicando. Los niños tienen invertida la fórmula leucocitaria. En los adultos, los polimorfonucleares estarían más altos que los linfocitos. En los niños, los linfocitos están más altos que los polimorfonucleares. ¿Sí? Mientras más chiquito, más linfocitos tienen y menos polimorfonucleares. Y mientras más grandes, se parece a la fórmula del adulto, a partir de los 15 ya es normal. A partir de los 12, 15 años ya es como el adulto. ¿Ok? Ok, entonces en este caso estamos poniendo los polimorfonucleares y los linfocitos normales en este niño. Ahora, eosinófilos 9%. ¿Cuánto tiene eosinófilos este paciente? O sea, está elevado, pues. Ajá, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que está La, elevado? la Lo referencia es de 1 a normal. 5%, ¿no? Sí, pero para yo hablar de eosinofilia tengo que tener el valor absoluto. Claro, o sea, no está dentro del rango normal de igual forma, ¿Cuánto pues. tiene de valores absolutos? Sí, pero ¿cuánto tiene este paciente de eosinofilia? 9%. El 9%. ¿Cuánto tiene en valores absolutos? Eso es una eosinofilia relativa. Y para hablar de eosinofilia tengo que hablar de eosinofilia absoluta. o sea, él tendrá el 9% de esos 7.200. Exactamente, y eso es. Primera página de ¿Quién saca el cálculo a la regla de 3? Si 7.200 es 100%, 9% es ¿cuánto? 648. Exacto, tiene 648 eosinófilos, ¿ok? Y si utilizo 500, ¿tiene eosinofilia o no tiene eosinofilia? Tiene Sí, sinofilias. Sí, pero 500 es más para adultos que para niños. ¿En niños normalmente cuánto es? ¿O cuánto debería ser? 650, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a pesar de que tiene 648 y que tiene 9%, es una eosinofilia. ¿Sí? Y la eosinofilia leve es lo característico de un paciente con ascaridiasis o con trichuriasis o con enterobiasis. ¿Ok? ¿Entendido? Ok. Perfecto. Siguiente caso. Disculpe, profe. Dígame. Ahorita esto último que dijo, el paciente con eosinofilia leve es característico de los pacientes, pero había De dicho los... que Ajá. de los pacientes con parasitosis, perdón.
No, Pero con había estos dicho, 3 elementos que tiene este parásito. ok, pero antes había dicho que el valor normal en niños es de 650. Entonces, Sí. 648 cuenta como eosinofilia. A ver, el criterio del 650 es de los hematólogos, ¿ok? Es un poco Ok, como más especializado. Nosotros nos vamos a quedar con 500, vale, está ¿sí? bien. Entonces, Gracias. 500, si yo les pongo 9%, lo ideal es que ustedes saquen además el valor absoluto y que digan, este paciente tiene una eosinofilia leve. ¿Por qué? Porque tiene 648 eosinófilos por milímetro cúbico, ¿ok? Perfecto, gracias. Listo, vamos al siguiente caso.